tanto se han desarrollado en el país la conciencia sobre los derechos de los consumidores? ¿Qué tanto funcionan? ¿Qué tanta cobertura? ¿Qué tanto tenemos? ¿Qué tanto nos falta de mecanismos para proteger los derechos de los consumidores? Especialmente en esta época en la que los incrementos en la temible cuesta de enero generalmente dan por resultado abusos, incrementos injustificados, etcétera. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a tener aquí en este foro a la Procuradora del Consumidor y al presidente de la ANTAD. No se vaya, vamos a ver algunos datos y regresamos directamente a nuestra discusión. A río revuelto, ganancia de pescadores. En la temida cuesta de enero, una de las mayores preocupaciones es la especulación sobre los precios, especialmente si se conjuga con un año en que se rompió el techo de la inflación y el peso sufre una devaluación. En medio de un estado de ánimo bajo por las dificultades económicas y la inseguridad, el problema no ha pasado desapercibido para legisladores que han hecho llamados a Profeco a reforzar la supervisión, monitoreo y vigilancia para evitar el alza excesiva de precios. Preocupan sobre todo las casas de empeño, que utiliza 40% de la población que no tiene acceso al crédito de la banca comercial. El préstamo promedio en casas de empeño es de 1,000 pesos mensuales. Pero como muchas otras actividades en el país, trabajan sin regulación e incluso sin que exista un padrón confiable de todas ellas. ¿Cómo evitar abusos si las asociaciones de consumidores son pocos en el país? Profeco tiene la suficiente capacidad para supervisar, vigilar y sancionar. El diputado federal del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, advirtió que la Profeco es la única autoridad facultada para vigilar a las casas de empeño, tener un registro de ellas y darles seguimiento y evitar abusos. Nueva Alianza en la Cámara de Diputados llamó a la Comisión Nacional Bancaria, a la Conducef y a Profeco a coordinarse frente a las posibles irregularidades en las casas de empeño, así como verificar el registro legal de estos comercios. Por su parte, la titular de la Profeco, Lorena Martínez, se comprometió a que en 2015 se regularicen todas las casas de empeño de las 400 solicitudes de registro que existen. El aumento en el precio del dólar y el alza en la inflación, además del monto del salario mínimo en 70.10 pesos, propiciarán que la cuesta de enero se extienda hasta mayo, enfatizó la directora de Mercadotecnia de Prendamex, Claudia Núñez. En ese periodo, la empresa espera tener un incremento de entre 5 y 10% sobre la base de 250 millones de pesos en préstamos que otorgan en promedio mensualmente, según Roberto Alor, director general de Prendamex. En esta cuesta de enero vamos a hablar de los derechos de los consumidores, como le anticipaba al arranque de este programa, y para entrarle a este tema me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que esté con nosotros la Procuradora del Consumidor, Lorena Martínez. Lorena, muchas gracias. Al contrario, gracias Pepe por la oportunidad que nos brindas de estar esta noche aquí contigo y con todo el auditorio. No, encantados de tenerte, y además en cuesta de enero todavía más, porque vas a ayudarnos a resolver muchos de los temores y de las interrogantes que hay por ahí dentro del auditorio. Y está también conmigo, y también por supuesto me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación el presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez. Vicente. Gracias, Pepe. Y además haciendo un enorme esfuerzo, porque Reforma estaba imposible. Le costó un montón de trabajo llegar. Lo tenemos que sufrir aquí en México. Quién sabe qué fue esta vez, pero ya investigaremos mañana. Ya están acostumbrados. Ya sabremos mañana. Mañana lo leeremos. Claro. O al ratito, aquí en Titulares de la Noche lo podemos ver, saber si hubo algo o no. Lorena, este año traemos dos elementos que digamos que causan alguna incertidumbre sobre el impacto que puede haber habido sobre los precios, y uno es el incremento de la inflación. Cerramos con una inflación alta, 4%, rompimos, digamos, el techo, la meta, las estimaciones, los pronósticos, y también la depreciación de la moneda de diciembre para acá. Y estos dos elementos lo que hacen temer es que dentro del mercado puedan haber habido una mayor situaciones de incrementos de precios, digamos, abusivos y violaciones. ¿Qué tienes tú? No, obviamente tenemos registrado dos cosas. Uno, que como lo registró la encuesta de confianza de los consumidores, hay efectivamente una baja en la confianza del consumidor,
pero se refiere fundamentalmente para la inversión en compras de largo plazo, es decir, para quien compra o decide comprar una vivienda o comprar un auto a crédito, etcétera, etcétera. Ahí es en donde fundamentalmente pegan estos factores, como tiene que ver la inestabilidad de la moneda y evidentemente pues la crisis económica mundial que en este momento se está padeciendo y que no podemos dejar de reconocer que tiene un impacto evidentemente en la economía de nuestro país. En la parte del consumo del día a día, evidentemente más pesa en la cuesta de enero definitivamente los ciclos de producción, sobre todo de los bienes del campo. Son momentos en que evidentemente baja la producción de la mayoría de los productos ligados al consumo diario de las familias, que es lo que generalmente empuja los precios hacia arriba, como es el caso del jitomate, que es como muy cíclico en esta época, o como puede ser el caso del limón en un momento dado, que son fundamentalmente los que impactan en el bolsillo de los ciudadanos. Pero en particular, ¿ustedes han tenido más denuncias por abusos en el incremento de precios, sí o no, y en qué medida? Sí, claro. O sea, este mes, a diferencia, por ejemplo, de enero del año pasado. Sí, pero también tiene que ver otra cosa, y eso creo que es muy importante. Yo debo de decir que en el caso de la Profeco, durante los últimos 2 años, para no circunscribirnos al periodo que tengo yo al frente de la institución, pero sí creo que en los últimos 2 años hay un relanzamiento muy importante de la Profeco, hay una presencia muy vigorosa en los medios de comunicación gracias al apoyo que ustedes nos brindan, hay evidentemente una actuación mucho más dinámica y eso también genera confianza, Eso también hace que el ciudadano encuentre la posibilidad de poder hacer llegar una denuncia, una queja en la institución y si encuentra respuesta, evidentemente esto da un ciclo importante de generar más denuncias, que al final del día lo que nosotros buscamos es que la gente tenga confianza en la institución, recurra a ella cuando la necesita. ¿Cómo hemos estado midiendo esto? Bueno, fundamentalmente al inicio del año pasado, nosotros hicimos un estudio sobre la confianza de los consumidores y las consumidoras en la Profeco, ¿sí? Evidentemente los números no nos eran muy satisfactorios. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que había que trabajar en que la denuncia que presenta el ciudadano se atienda, eso es bien importante. Y para eso hemos ido realizando una serie de mejoras hacia dentro de la institución, de tal manera que hoy por hoy podemos casi con certeza decirte que una denuncia que recibe la institución es atendida, ¿sí? Y eso pues genera un ciclo de confianza importante. Voy contigo, Vicente. Es, desde tu punto de vista, voy a recoger tu punto de vista, es, como dice Lorena, un relanzamiento, una mayor presencia, conocimiento o confianza, lo que sea, de la institución, o si ha habido, digamos, mayores abusos de parte del comercio, por ejemplo, o de otra clase de prestadores de servicio, incluso telecomunicaciones, etcétera, que creo que es de los lugares donde más denuncias hay, por los factores que mencionaba. Mira, ¿Cuál es tu yo punto? creo que, y déjame hablar de lo que es nuestra cancha, ¿no? No me gusta hablar de los demás, ¿no? En nuestro caso, el prestigio de nuestros asociados es un activo invaluable. Son empresas de muchos años, algunas centenarias, y bueno, la fidelidad, el respeto a sus clientes, ellos viven de sus clientes, viven para su clientela, todo está hecho en función del cliente. Entonces, los primeros interesados en no perder al cliente es la cadena. Y un cliente que se siente engañado, un cliente que se siente que no le dieron la propuesta de valor que le prometieron, deja de ir a esa tienda y se va a la de enfrente. Aquí en este sector del mercado, pues yo creo que es el que tiene competencia más intensa, y eso lo puede ver pues cualquiera que vaya a ver el anaquel, la enorme competencia que hay entre una cadena y otra por la misma cartera del cliente, y por una cartera muy flaquita, pues una cartera con muy poco poder de compra. Lo que tenemos que ver es cómo elevar ese poder de compra. Entonces digo, las cadenas quizá puedas encontrar en el piso de venta, y es algo que trabajamos muy de la mano con Profeco. Pueden presentarse errores atribuibles a errores humanos y de operaciones, pero jamás estrategias de las empresas para ir en contra de los consumidores, sus clientes, o para abusar de ellos. Eso por lo menos en nuestro caso. Entonces, con Profeco, por ejemplo, hemos trabajado mucho en reforzar programas de conciliación como el Concilianet. Casi todos nuestros socios están a través de eso. Las conciliaciones pues son prácticamente automáticas, sobre todo cuando se encuentran estos errores. Y un buen ejemplo que podemos poner es el enorme cantidad, millones de operaciones que hubo el Buen Fin pasado, 70 denuncias que fueron atendidas todas.
70 denuncias. De nada más, millones de 9. operaciones, pero te hablo de millones de transacciones. ¿Y cómo valorarían ustedes eso? ¿Es una cantidad muy menor? ¿La gente no denunció? Yo te diría, ¿O todo se mantuvo no. en orden? Que sería un poco Yo tengo una valoración. Lo que diría Vicente. No, Pepe, yo tengo una valoración muy interesante de ese tema. Mira, el año anterior, 2013, en el Buen Fin hubo 29 denuncias, ¿sí? Ahora hubo 70, pero hubo 600 que se conciliaron en el mismo momento. A eso se refiere Vicente cuando habla de esta coordinación a la que hemos llegado. Es decir, la ANTAD y otras organizaciones prefieren efectivamente atender en el mismo momento del reclamo, ¿sí?, al consumidor que se está presentando a poner una queja. ¿Qué hicimos de diferente? Bueno, nosotros sacamos al personal de la Profeco a las calles, lo llevamos a los centros comerciales, ahí estaban nuestros verificadores. En el momento que se presentaba un problema, en ese mismo momento el verificador conciliador, que hacía las funciones al mismo tiempo, se presentaba con el gerente de la tienda y efectivamente, en el caso de ANTAD, como ya lo señaló Vicente, hay una enorme ventaja. Prácticamente todos participan en el concilianet, es decir, hay un esfuerzo de conciliación prácticamente inmediata. El esfuerzo nuestro ni siquiera está con ANTAD, ¿eh? Nuestro verdadero esfuerzo para resolver los problemas de los consumidores los tenemos en los pequeños proveedores, es decir, el taller mecánico, el carpintero, el que repara una lavadora. Ahí es donde tenemos nosotros los problemas más graves, porque son efectivamente proveedores, muchos de ellos que no tienen ni siquiera formales, otras veces no tienen sus contratos de adhesión debidamente registrados, no tienen un prestigio que cuidar, para ellos pues resulta de repente como muy fácil faltarle al cliente. El reto más importante que nosotros tenemos es justo cómo acompañamos este proceso de formalización de los pequeños negocios para ligarlos finalmente a una mejor eficiencia y servicio al cliente. Eso es muy interesante ver contigo, Vicente. O sea, a ver, por lo que estoy entendiendo, hay un trabajo de coordinación directamente con Profeco y directamente, sí. A ver, ¿ustedes le llaman o es a través de Concilianet? ¿Cómo se hace la conciliación? Mira, yo te diría, llegan las quejas a Profeco y de inmediato se atienden vía esta Concilianet, que es un mecanismo automático en el que... Entre consumidor... Entre consumidor, en el que Profeco administra esto, el consumidor mete una queja y la contesta la tienda, que está metida en el sistema, es un sistema ya automático. Es una plataforma tecnológica muy interesante, Pepe. Okay. El consumidor desde su casa puede presentar su queja en el formato que aparece en la pantalla, se le da su cita, es decir, el viernes a las 11 de la mañana, y desde su casa entra al chat y en la tienda está el gerente del negocio respondiendo la queja. Directamente. ¿Sí? Este procedimiento del Concilianet es una maravilla. ¿Está subiendo eso, digamos, que la conciencia de los derechos de los consumidores? Tenemos el interés de que el consumidor se sienta atendido y se sienta protegido, que hay una autoridad detrás de él viendo que los contratos de adhesión sean los correctos, que bueno, finalmente, si hay algún error, sea atribuible a un error humano o un error de un proceso, pero jamás a una estrategia de una empresa, que es lo que está vigilando Profeco que no suceda, y eso, bueno, pues nos da la ventaja de también podernos promocionar con los consumidores como el comercio responsable. Cuando son estas campañas, le decimos, ve a comprar una televisión, ve a comprar lo que quieras comprar, pero ve a comprarlo donde te den garantía, donde te puedas quejar, donde puedas reclamar, no lo compres en el comercio informal. Digamos que esa es parte de su ventaja comparativa y de los retos que ustedes tienen que enfrentar. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo. Regresamos, estamos en Opiniones Encontradas. No se vaya, volvemos en un minuto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.